Bueno, sigamos. Otro tipo de ataque. ¿Alguien escuchó la palabra ransomware? No. El ransomware es secuestro de información, ¿sí? Es un software malicioso que lo que intenta hacer es justamente eso. Imposibilitar el acceso a la información de un dispositivo, ¿sí? Una cosita, esto también puede venir por ingeniería social, y también lo que quiero decir de ingeniería social es que lo que en el mundo virtual, lo que facilita al atacante la ingeniería social es justamente no tener que andar luchando con sistemas de seguridad, porque ataca al usuario. Entonces, cuando uno accede desde el usuario, que tiene permisos en la empresa o en la red donde está, no hay sistema de seguridad que lo pueda parar, ¿sí? Ya está adentro, porque el usuario es el que ejecuta la acción generalmente. Al usuario se lo manipula para que sea él el que ejecute la acción. Entonces, como es él el que tiene permiso sobre el sistema, ¿sí? Ya el malware o el phishing o lo que sea, ya ganó todo tipo de acceso que si fuese desde afuera, ¿sí? Por ejemplo, si hay un sistema de seguridad que se llama firewall, que lo que hace es controlar lo que entra y sale de un lugar, si yo ya desde adentro logro que un usuario ejecute tal cosa, ya me olvidé del firewall, ¿sí? Porque el usuario es el que tiene permisos para poder hacerlo. El ransomware justamente también es eso. Lo que hace es, generalmente, ¿sí?, imposibilitarnos el acceso a nuestra información. ¿Cómo lo hace? Mediante varias técnicas. Bien, vamos a hacer un poquito de historia en el ransomware. Antes y después del cifrado, ¿sí? ¿Qué hacían los ransomware antes del 2013? Supongámosle. Lo que hacían era bloquear el acceso a un dispositivo. Cuando digo dispositivo es celular, computadora de escritorio, notebook, lo que sea. Imposibilitar el acceso. Uno descargaba un archivo malicioso o de alguna forma lo ejecutaba en la máquina, ¿sí? Y cuando volvía a reiniciar el sistema, lo que hacía es aparecer un cartel enorme que decía no puede acceder a información. Para volver a acceder a la información me debe pagar tanta plata, ¿sí? Y se daban los datos de la cuenta en ese momento. Ahora se migró todo a criptomoneda, ¿sí? Que es una moneda virtual, ¿sí? Que la ventaja de la criptomoneda, por eso decimos, la tecnología está buenísima, pero siempre se usa de los dos lados. La ventaja de la criptomoneda es que cuando se realiza una transferencia, ¿sí?, nadie sabe a quién se la está enviando. Los destinatarios, las personas no se conocen, ¿sí? Son billeteras que existen en el mundo y uno se entera de que hubo una transferencia de tal billetera a tal otra billetera, pero nunca se puede saber quién está detrás de esa billetera. Y para poder llegar a saberlo, hay que hacer una investigación bastante compleja y a veces es hasta imposible de lograrlo, ¿sí? La billetera virtual lo que hace es garantizar el anonimato. Bien. Antes y después del cifrado. Antes del 2013 simplemente se bloqueaba el acceso al dispositivo y se pedía un rescate. Después vino el cifrado. ¿Qué es el cifrado? Es decir, que la información la vemos, está ahí en la máquina, yo la estoy viendo, pero está cifrada. ¿Qué quiere decir que está cifrada? Es que se utilizó una clave que solamente la conoce el atacante para que esa información esté ofuscada. O sea, que mi archivo de Word, por ejemplo, o mi foto, se vea que es una foto, pero no la puedo ver, porque son todos chiricuos. Y para poder verla necesito la clave de descifrado, que ¿quién la conoce? El atacante. ¿Y quién es el atacante? El que me pide plata para que yo pueda acceder a esa información, ¿sí? Eso es un ransom. Ransom viene de secuestro y ware de software, ¿sí? O sea, es un sistema que lo que hace es pedir un secuestro para recuperar la información. La NSA, en algún lado la teníamos que nombrar y la pusimos acá. Bien. La NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Resulta que estos muchachos, ¿sí?, tenían unos software, pongámosle maliciosos, ¿sí?, se los llaman exploits, que lo que hacían, ¿sí?, para ellos cuando estaban investigando, tenían fallas de seguridad, tenían software que explotaban una falla de seguridad de un sistema operativo, llámese Windows, porque era Windows. Bien, sistema operativo, Windows XP, Windows 2007, Windows 2003 Server, ¿sí?, etc. Solamente ellos la conocían. ¿Qué quiere decir que ellos la conozcan? Es decir, que el fabricante, Microsoft, como no la conocía, no hacía ninguna actualización de seguridad para evitar eso. Entonces la NSA la tenía guardadita y cuando tenía que investigar a alguien, le mandaba ese software malicioso y tenían acceso remoto al sistema que querían investigar. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Bueno, resulta que en abril del 2017, un grupo de hackers llamado Shadow Broker, si no me equivoco, Shadow Broker lo que hacía, ¿sí?, le vulneró el sistema de seguridad a la NSA y le robó esos software que tenían para acceder remotamente, ¿sí?, a sistemas operativos. Cuando eso se divulgó, lo que hizo Microsoft fue, bueno, tiro actualizaciones de seguridad a todos lados,
para que no sea vulnerable a estos exploits o software maliciosos que permitían acceso remoto, ¿sí?, a sistemas. Pero ¿qué pasa? Se publicaron esos exploits y se empezaron a hacer ransomware, ¿sí?, con ese tipo de exploit. Y aparece WannaCry en mayo de 2017. En mayo de 2017 el ataque por WannaCry, que se lo llamó así, un ransom, un software malicioso, lo que hacía justamente era infectar a una máquina, y como tenía ese exploit, y si el sistema o los sistemas operativos de la empresa que querían atacar no estaban actualizados, se expandía por toda la red de la empresa, de un servicio público o lo que sea. Por eso en mayo del 2017 fue tan importante el acceso o la infección que tuvo una empresa de telecomunicaciones española, ¿sí?, para no decir el nombre, española, bueno, pero sí, fue Telefónica. Fue tan grande, ¿sí?, el problema que tuvo, que hasta llegó a equipos de Mar del Plata la infección, ¿sí?, porque obviamente una empresa tan grande tiene todo vinculado, y al tener todo vinculado se fueron explotados todos los servicios. Bien. Perdona, Sí. acá al principio de este mes hubo una falla en páginas de la municipalidad y entre otras cosas la aplicación de los colectivos. Sí, eso fue así. Sí, ahora lo iba a mencionar. La municipalidad tuvo un ataque de este estilo, ¿sí?, un ransomware claramente, pero bueno, lo pudieron solucionar. El problema es, ahora, si no cumplimos si no se cumplen las recomendaciones que vamos a decir ahora, el problema que tenemos es que perdimos la información. Recuerden que para una empresa, más que nada, y para nosotros también, la información es el capital más importante que tenemos, ¿sí?, porque no se puede recuperar si no tenemos las copias de seguridad adecuadas. Nosotros perdimos información, perdimos una foto, perdimos el viaje de vacaciones y no tenemos una copia de seguridad, y se nos fueron los recuerdos, ¿sí? Ya está. Bueno, los recuerdos en la cabeza no, pero los recuerdos en fotos, ¿sí?, se van. Bueno, en realidad ahí podemos tener un ejemplo. A nivel empresarial hemos tenido clientes que, como decía Santiago, que le afecta a una persona, por ahí pierde información de fotos o algo personal, pero que afecta a una empresa, puede estar una semana o dos, o el tiempo ilimitado que tenga, para poder resolverlo sin facturar, sin vender, sin cobrar. Eso afecta imagen, dinero, todo lo que puede dañar a la empresa lo hace un software como esto. Entonces, por ahí las recomendaciones que vamos a dar en un ratito es para tratar de mitigar, o sea, no es que vamos a evitar, vamos a mitigar. ¿Por qué? Porque atrás de esto hay personas, y el que haga clic en un simple hecho de ver un archivo puede infectarse con esto, ¿no? Ahora vamos a ver. Exactamente. Acuérdense que WannaCry fue el punto de inflexión por ahí de los ransomware poderosos, porque antes de WannaCry eran poderosos porque infectaban un dispositivo y podían llegar hasta las unidades compartidas que tengamos. Por ejemplo, una unidad compartida es cuando nosotros agregamos en nuestro dispositivo una carpeta que corresponde a un servidor remoto, ¿sí? Entonces el ransomware tenía la posibilidad de ver esa carpeta compartida y también cifrarla. Pero lo que hizo WannaCry, ¿sí?, es directamente no tenemos unidades compartidas, pero empiezo a ver todos los equipos que están en la red del equipo infectado, ¿sí?, y ver si tienen esa falla de seguridad que les comentaba de la NSA, ¿sí? Entonces, si la tenían, lo explotaban directamente, ganaba acceso remoto como administrador, ¿sí?, y ahí vos cifraban la información de ese dispositivo, sin siquiera tenerlo como unidad compartida en el primer eslabón que fue infectado. ¿Más o menos entendió? Eso es porque es tan poderoso, porque buscaba fallas de seguridad, ¿sí? Después, WannaCry fue un punto de inflexión y se hicieron 8000 tipos de variantes de este tipo de ransomware. Es granja vengadero, es el mismo tiro. Claro, sí, exactamente. Solo nos afectó 4.3 de granja. Bien, sí. Eso es cool. Claro, sí. De hecho, esa es otra cosita también iba a decir. Tener un antivirus actualizado está muy bien, pero no es la única forma de mitigar el problema, porque si hay un ransomware que es muy nuevo y el antivirus no lo conoce, no lo va a detectar, ¿sí? Entonces hay que tener otro tipo de consideraciones. Bueno, esta es la forma de cómo funciona. A ver si me anda esto. Bien, genial. Primero, lo que hace el atacante, ¿sí?, es enviar un mail o lo que sea para que el usuario lo descargue. Luego, ¿sí?, el mail llega a la víctima por algún motivo se baja o se descarga, ¿sí?, ese archivo adjunto que tiene el mail, el cual no conocemos quién lo manda, pero sin embargo lo descargamos y lo ejecutamos porque somos re curiosos y lo queremos ver. Eso es lo que pasa, de verdad. Te decía fotos.
Claro, decía fotos, pero fotos.exe. Nada, debe ser fotos igual. Y hacemos doble clic en fotos.exe. En vez de decir fotos.jpg, que es la extensión de una foto, decía otra extensión que es un archivo ejecutable. Bien. Entonces lo descargamos igual. O puede estar embebido en un PDF. Muchas veces pasa que vemos que dice nombre.pdf, pero cuando hacemos doble clic en el PDF, en realidad se ejecuta un programa que está adentro, embebido del PDF, y es el software malicioso, que es lo mismo. Las formas de infección en un ransomware, acá damos el ejemplo de un mail, pero pueden ser un montón. Nosotros entramos a un sitio de descargas de cracks para juegos, de cracks para, no sé, para sistemas operativos, torrents y demás, y puede ser que esos archivos tengan el software malicioso. El antivirus falla justamente por eso que les decía, si es muy nuevo no lo va a detectar. Luego lo que pasa es, ok, el ransomware o el software se está ejecutando. Siempre hay un command and control, que se le dice así, que es una máquina o un dispositivo remoto, que es el que comanda a todas las máquinas que se van infectando. ¿Qué es comandar? Es decir, la máquina que se infectó le dice, hola, me infecté, necesito instrucciones, ¿sí? Entonces, el command and control, que es una máquina remota, le dice, las instrucciones son estas y la clave para cifrar los archivos son estas, ¿sí? Entonces, lo que hace, empieza a cifrar con esa clave que les pasó el command and control de la máquina remota, que es la que comanda todo, ¿sí? ¿Qué pasa? Esas claves son únicas, es decir, yo, por más que vuelva a infectar otro dispositivo de prueba con el mismo ransomware, no voy a obtener la clave, porque es una distinta, se generan automáticamente. Bien, una vez que está infectado, se encriptan los archivos de la víctima, ¿sí? Y se envía un splash clásico del ransomware que lo que dice es, tu equipo ha sido infectado, para volver a recuperar la información me tenés que pagar tantos bitcoins, que es la criptomoneda, ¿sí? En tal billetera. Listo. Te dan un mail de acceso, ¿sí? Bueno, puedes hablar, te responden, uno escribe y le responden todo, ¿sí? Responden y lo que te empiezan a decir es, ok, no son más 3 bitcoins, ahora como tardaste un día son 5. Bueno, no, tardaste un día más, son 6. Y así empiezan a aumentar y llegan a una negociación, porque he visto conversaciones donde llegan a una negociación que se rondea en 4 bitcoins. Convengamos que 4 bitcoins es mucha plata, son algo de $40.000, una cosa así. Es mucho dinero, ¿sí? Creo que el bitcoin está alrededor de $1.000 si no me quedé en el tiempo. Por ahí está más o menos. Pero primero te lo regalan. ¿Cómo? Eso es verdad. Te dan un archivo de prueba, sí, mirá, para que veas que efectivamente puedo descifrarte los datos, te mando un archivo y te lo descifro. Es la promo. Sí, es la promo, claro, es para entrar. Bueno, una vez que se envía esa nota, el ransomware se expande a otros ordenadores por lo que explicamos, ¿sí? Si explota algún tipo de vulnerabilidad y los sistemas alrededor de la red tienen esa vulnerabilidad, va a explotar. Más o menos, ¿vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí. Una pregunta por ahí no lo entendí o si no sé. Una empresa fue afectada, pero esa empresa me manda a mí ponerle una lista de precios en PDF. ¿Me puede afectar? ¿En ese momento que me está mandando la lista me puede afectar a mí también? Sí, no, lo más probable es que no, ¿sí? ¿Por qué no? Porque generalmente el software se ejecuta una vez, ¿sí? Y después no es que el software queda embebido en los demás archivos, ¿sí? El software no, el software se ejecutó, hizo su labor, lo que tenía que hacer y listo. Pero lo más probable es que no es un no seguro, ¿sí? Bien. Bueno, un poco de noticias, lo que hablamos hoy. La última más conocida es la red de informática del municipio con problemas por un ciberataque. Justamente lo que explicaba Sergio es eso, ¿sí? Recibir un ciberataque. Lo importante es tener los planes de contingencia. Como dijo Leandro, nadie está exento. No son ataques dirigidos por lo general, son al voleo, ¿sí? El que cae, cae. No es que la municipalidad le tiraron a ellos específicamente. No, lo más probable es que haya sido al voleo, ¿sí? Se manda un ataque, un correo basura o lo que sea, un archivo para descarga, y el que cae, cayó, ¿sí? Ser responsable. Puede ser, es probable. Después, hago un poquito de mención a lo que fue WannaCry, ¿sí? Que donde dice la capital, dice que equipos locales han sido afectados por un software malicioso que se ejecutó en España, ¿sí? Como estaba todo comunicado, entró por todos lados, ¿sí? Bien. Un poquito de recomendaciones, lo que hablamos. Fundamental, realizar copias de seguridad frecuentes o backups en dispositivos externos. No, pero yo lo tengo sincronizado en la nube con el iCloud, con el Google Drive y todo bien. No, porque si me infecta, ¿sí? Se sincroniza automáticamente con nuestro backup en la nube y no tenemos más nada, ¿sí? Lo ideal es tener un dispositivo externo, ¿sí? Si somos usuarios domésticos, ¿sí? Un disco rígido externo en algún lado guardadito, cada vez que queremos backupear, enchufamos, backupeamos, sacamos, desconectamos y lo dejamos guardadito otra vez,
¿sí? No tenerlo conectado y tenerlo totalmente aislado de cualquier tipo de red, ¿sí? Bien. Si somos una empresa, por ahí ya un dispositivo externo no es tan confiable. Lo que podemos hacer es un backup por cinta o otro tipo de backup más complejo. Bien. Lo que decíamos, poseer software antivirus actualizado y fundamental, no craqueado, ¿sí? No usemos licencias truchas de un antivirus porque también estamos inseguros. Software actualizado. De hecho, los de Windows, el Windows Defender funcionan muy bien, ¿sí? No hay que gastar nada, ni craquear nada, ni descargarse nada. Bien. Lo mismo, no contar con sistemas operativos obsoletos, desactualizados o con licencias truchas, ¿sí? Lo que hacen los sistemas operativos con licencias truchas, ¿sí? Podemos hacer que en un momento Microsoft, porque digo Microsoft porque es el que más usamos, pero se dé cuenta que estemos utilizando una licencia trucha y no nos manden más actualizaciones de seguridad. Entonces quedamos totalmente expuestos. Obsoletos, ¿por qué obsoletos? No somos más Windows XP, ya está Windows XP, ¿sí? Fue un gran sistema operativo que salió en el 2003, 2001, no me acuerdo cuándo salió. Fue uno de los mejores sistemas operativos de Microsoft, pero ya está obsoleto. ¿Saben qué sistema operativo por excelencia tienen los cajeros automáticos? Los XP. ¿Saben qué sistema de seguridad, de sistema operativo tienen por defecto las terminales de aerolíneas? Windows XP. Todo con Windows XP. ¿Por qué? Porque hacer un software nuevo que sea compatible con los sistemas operativos nuevos es muy caro. Entonces no lo hace nadie. Lo que hablo que los cajeros automáticos con Windows XP, ¿sí? Son generalmente los de acá, de inframundo. En otro lado, no. ¿Sí? Bien. Generalmente son nosotros que somos los sudacas, ¿sí? Ahí la tecnología nos llega bastante tarde, ¿sí? Bueno, entonces este tipo de cosas, sistemas operativos obsoletos, Windows XP ya está. De hecho, Microsoft tiene totalmente descontinuado el servicio para Windows XP. O sea que vamos a estar expuestos. A través de WannaCry, esto que contábamos, ya lo tenía descontinuado, pero tuvo que sacar el patch de seguridad por la cantidad de empresas que usaban Windows XP, ¿sí? No usemos más Windows XP. Bien. Licencias inválidas, lo mismo, ya lo dijimos. Bien, no descargar archivos de sitios que comparten software ilegal, ¿sí? Fundamental, porque no sabemos que estamos descargando, porque si me está dando algo para craquear algo que pago, claramente me podría estar dando cualquier basura. Bien. No descargar archivos adjuntos en correos electrónicos cuyo remitente desconozcamos, fundamental, ¿sí? Porque puede ser justamente un tipo de software malicioso. Publicidad engañosa o irrisoria, lo mismo que para phishing, ¿sí? Usted se ganó 1 millón de pesos, hacemos clic, ¡fam! Fuimos, ¿sí? Ingeniería social clásica, abusan de la confianza del usuario. Bien, esto, no publicar servicios a internet que no sean estrictamente necesarios. Por ejemplo, me falta el plan de contingencia. Bueno, ahora vamos al último punto. Por ejemplo, el escritorio remoto de Windows, ¿sí? Es un servicio que da el sistema operativo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos acceso desde cualquier lugar, ¿sí? A nuestro dispositivo, a nuestra máquina. El escritorio remoto es un arma de doble filo si no tenemos las medidas de seguridad bastante controladas. Porque cualquiera puede empezar a tirar, como está público en internet, cualquiera lo puede ver. Y cualquiera es cualquiera. Entonces puede empezar a hacer un famoso ataque de fuerza bruta que lo que hace es con un usuario o con diccionarios de usuarios y claves conocidas empieza a tirar combinaciones, usuario, contraseña, usuario, contraseña, usuario, contraseña. Cuando entró. Y para nosotros es totalmente imperceptible, no nos damos cuenta. Ahora voy a mostrar un ejemplo justamente de eso. Plan de contingencia. Como dijimos antes, nadie está exento de tener un ataque de esto. Nadie. ¿Sí? No, a mí no me va a pasar. Desde el que primero cae. Bien. Primero, nos afectó un ransomware, ¿sí? Un tipo de este software. Nos dimos cuenta, apagamos la red. Si somos un usuario normal, desconectamos el cable, desconectamos la Wi-Fi, lo que sea. Si somos una empresa, desconectamos todos los switches que conectan todas las máquinas. Lo primero, ¿para qué? Para que no se siga expandiendo. Porque si se sigue expandiendo, cada vez son más los equipos que van a estar infectados. Desconectamos la red. Tratamos de identificar el primer equipo infectado. El primero de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hacemos la denuncia, esto está regulado y como se ofrece dinero, se pide dinero para recuperar la información, ¿sí? Entra en la categoría de extorsión, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros podemos aportar este primer equipo infectado, se puede quizás llegar a ver cómo se infectó y tratar de ver si hay algún autor detrás. Un autor hay claramente, pero... ¿Cómo te das cuenta? Y por ejemplo, yo me descargué un archivo y lo ejecuté. El primer equipo infectado fue cuando se descargó el archivo. Si no, ¿sí? A veces es muy difícil, por eso es tratar de identificar,
¿sí? A veces es muy complicado, pero si yo tengo, por ejemplo, un servicio remoto, como expliqué recién, para entrar desde afuera a una máquina y me infectaron con un ransomware, no es probable que haya un tramo por ahí. ¿Sí? Bien. Tratamiento sí, bien. Aislar todos los dispositivos afectados, sí o sí, y fundamental, no paguemos el rescate. Pagar el rescate no garantiza que nos devuelvan la información. Quizás pagamos el rescate y hace así, el atacante no te devuelve nada. No pagar el rescate. Bien. Realizar, una vez que tenemos los equipos, sí. En la Fiscalía 12 a cargo de la autora Lorena Irigoyen. Es extorsión. No, porque es extorsión. Se le encuentra la vuelta para que sea extorsión. Si fuera un acceso remoto a un sistema, ¿sí? Sí sería un delito federal. Y quizás de acción privada. Pero en este caso, como se caratula por el lado de extorsión, en la Fiscalía 12 que lleva ese tipo de causas se puede denunciar. ¿Doctora cuánto? Doctora Lorena Irigoyen. Ahí agrega algo más que nos pasó también a nosotros. Si la computadora no la usan, apáguela. Nosotros estuvimos en la municipalidad, empezó el domingo a las 6 de la mañana. Empezaron a sonar alertas en los teléfonos de los administradores de estos servidores, como que algo estaba pasando, y cuando llegaron a las 8 lo primero que hicieron fue apagar. Tenemos un servidor de almacenamiento que fue lo primero que se aisló. Estuvimos trabajando todo el domingo y el lunes, cuando muchos empleados volvieron a trabajar y entraron a sus cuentas, fue como la segunda oleada de infección, porque dejaron las máquinas prendidas todo el fin de semana y lo que pasó fue eso, se expandió durante todo el domingo por todas las máquinas que habían quedado prendidas. Entonces, si no usan las máquinas, apaguen. También, exactamente. Bien. Y bueno, como decía acá, realizar la auditoría con gente capacitada, ¿sí? Gente capacitada no es, perdón, pero no es alguien que se dedique, digo perdón porque no quiero, pero no es alguien que se dedique a reparar PCs, ¿sí? Tiene que ser un experto en seguridad informática, porque manipular este tipo de dispositivos podría hacer que se siga infectando aún más todos, ¿sí? Tiene que ser alguien especialista en seguridad informática, ¿sí? No digo cualquiera, pero que tenga conocimiento de este tipo. Y bueno, realizar la denuncia, siempre aportando lo que se pueda o lo mayor que se pueda, que es el primer equipo afectado. Si no se puede el primero, no se sabe, el servidor o lo que sea. Porque, por ejemplo, esto es el visor de sucesos de Windows. ¿Qué es el visor de sucesos de Windows? Es lo que informa todo lo que está pasando en el sistema operativo con la máquina. Cuándo se prende, cuándo se apaga, quién accede, quién no, cuántos accesos hubo, etcétera, etcétera. Si hubo un problema, si se apagó bruscamente, si no. El ransomware tiene una finalidad que es bloquear o cifrar la información personal e importante para un usuario, ¿sí? No se va a poner a cifrar, por ejemplo, el visor de sucesos de Windows, que es donde pasa todo. Esto es una auditoría que hicimos, ¿sí? En el cual se puede ver, tenía el escritorio remoto habilitado, es decir, que desde afuera podían acceder a la máquina. Se me fue el cosito acá. Y se puede observar acá todos los accesos erróneos, ¿sí? Accesos de inicio de sesión erróneos. ¿Qué están haciendo acá? El ataque de fuerza bruta que les comenté. Con un usuario, con un diccionario de usuarios y claves, empiezan a tirarle a ese escritorio remoto hasta que en algún momento van a entrar, ¿sí? Porque tienen, acuérdense, el atacante o el ciberdelincuente lo que tiene, y tiene mucho, es paciencia, ¿sí? Paciencia. No importa si está 4 meses, 5, 6, 8, 20 años. En algún momento va a entrar, ¿sí? Tiene paciencia, está buscando un descuido, está buscando algo. Por ejemplo, en este caso, un escritorio remoto. Este es un caso en el que estuvo 4 meses tirándole usuario y contraseña, usuario y contraseña, usuario y contraseña, usuario y contraseña, hasta que entró, ¿sí? Bien. Cuando empezamos a observar un poquito y a mirar, ¿sí? Acá en el inicio erróneo de sesión, nos informa desde qué IP, dirección IP, se hizo ese acceso. Para los que no saben, la dirección IP es un número que a nosotros nos identifica cuando estamos conectados a Internet, ¿sí? En realidad identifica un dispositivo, ¿sí? Es único. Es decir, para esa fecha y para esa hora existe un solo dispositivo conectado a Internet con ese número. No puede haber dos, ¿sí? Para ese mismo momento. Entonces, esta es la IP con la que accedió. Empezamos a mirar nosotros y eran otras IP para la misma fecha. Entonces ya sacamos una segunda conclusión. Era una red de equipos infectados comandadas por una máquina central. Nosotros, nuestras máquinas pueden estar infectadas y pueden estar siendo máquinas zombie, es decir, establecen instrucciones o siguen los pasos que le manda una máquina externa.
Entonces, en este caso, eran un montón de máquinas en todo el mundo, pero lo que hacían era tirar usuario y contraseña a un servicio en especial, en este caso, este equipo afectado, comandados por una máquina principal. Cuando se logra tener acceso, ¿sí? Acá dice la fecha y se inicia correctamente sesión, también nos informa desde qué puede iniciar sesión, ¿sí? Y este generalmente ya no es una máquina infectada, una máquina zombie, como comenté antes, sino que ya es la máquina que realmente quiere entrar. Una vez que entró, con los permisos de administrador, porque el usuario que probaron es administrador, se me fue la lupa, pon la lupa, acá está la lupa. Bien, con los permisos de administrador, sí, entraron como administrador a ese dispositivo, hicieron lo que quisieron, desactivaron el antivirus, una vez que desactivaron el antivirus, copiaron un archivo que era un ransomware y cifró absolutamente todo. ¿Tiene forma de ahí cuando entraste con la clave de hash? ¿Cómo? Si agarró el hash, si no encuentran la clave de cifrado. Es que no encuentran la clave, ellos tienen un diccionario de usuarios y claves conocidas o claves más usadas y empiezan a machear. Si ¿Sí? la clave no es conocida, es una clave compleja. Bueno, ahí no hacen fuerza bruta. Una vez que agotan las posibilidades de fuerza bruta, es decir, que en ese diccionario de claves la clave no está, lo que empiezan a hacer es eso que decís vos, ¿sí? Empiezan a tratar de reconstruir la clave, ¿sí? Empiezan a armarlas. Por ejemplo, arman sistemas de, yo quiero armar claves de 8 caracteres que tengan números y letras. Y hay un sistema, un software que genera claves con ese sentido hasta que también en algún momento accede. No lo pueden saber por el cache. ¿No te limita el acceso que te da después del cuarto turno? El escritorio remoto no. Depende de cómo lo tengas configurado, por eso es importante tenerlo configurado. Sí, por defecto te deja. Por defecto te dejas. Ahora, si vos habilitás que para tantos accesos erróneos se bloquee esa dirección IP, bueno, ahí ya es otra cosa. Pero para usuario normal que no esté configurado, te deja. Esta máquina de hecho estuvo 4 meses, así. Y el usuario no ve nada, el usuario está usando esa computadora y no se da cuenta. Y no tiene en cuenta todas las recomendaciones y tipo. Por ejemplo, en este caso en particular, una recomendación importante es si por ejemplo, ¿vieron el administrador de tareas de Windows? ¿Sí? Bueno, hay una parte que en la solapa rendimiento donde podemos ver cuánta transferencia de red hay o cuántos datos se están enviando a internet. Si por ejemplo nosotros no estamos haciendo nada y está 100%, algo raro hay. Salvo que esté bajando una actualización, algo raro hay. ¿Sí? Entonces es una forma de detectarlo. Más o menos entendió ransomware la auditoría, ¿sí?